Bien, estamos en el capítulo 17 de Mejor Energía TV. Retomamos el contacto con Julio Rodríguez Signes, el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, con el que estamos hablando de la cuestión vinculada a la arena de fractura, a la arena que se utiliza en las operaciones no convencionales. Entre Ríos como uno de los principales proveedores de este insumo para los pozos que se hacen en la provincia de Neuquén. Le preguntaba a Julio acerca de la cuestión ambiental, acerca de estas voces que suelen sumar sus miradas, sus apreciaciones, sus cuestionamientos al avance de este tipo de emprendimientos, a la producción que está vinculada también a esa cuestión central de la hidrovía, de los recursos naturales, la cuenca del Paraná como ese bastión tan importante económico y también al mismo tiempo para el hábitat de esa parte del país y de buena parte de Sudamérica. Bueno, ¿cómo se aborda este tema con grupos ambientales, sectores políticos? Cuéntenos un poco cuál es la política en ese sentido en la provincia de Entre Ríos, por favor. Bien, perfecto. Usted sabe que en el año 1994 se reformó la Constitución Nacional y se avanzó sobre el tema del cuidado del ambiente, lo cual nos parece muy bien que así sea, y ese es el paradigma jurídico hoy en día. Nosotros tenemos mucha experiencia en este tema, hay muchos amparos, muchas acciones legales presentadas por organizaciones ambientales, como hay en todo el país, no solamente por el tema arena. Fíjense que lo tenemos con el tema de la aplicación de plaguicidas, sobre todo en cercanías de escuelas rurales. Lo tenemos con cada vez que se hace una obra pública, con las características de la obra desde el punto de vista ambiental. Es decir, estamos frente a una discusión constante de este tema, y está bien que así sea, y está bien que los jueces controlen que se cumplan las normas ambientales. En el caso particular de la arena, la causa principal está caratulada Fundación Cauce contra YPF y Gobierno de la provincia de Entre Ríos por este yacimiento que ya le digo está ubicado en el Mangrullo, en las cercanías de Ibicuy, sur de la provincia de Entre Ríos, y allí se han ordenado estudios de evaluación ambiental estratégica o estudios de impacto ambiental estratégico, que implican un poco más de profundidad, ¿no?, que los certificados de aptitud ambiental para un solo proyecto. Se ha contratado gente de la Universidad de La Plata, se han contratado especialistas, biólogos, en fin, para ver especialmente, no tanto la extracción de arena, sino el tema de la limpieza de la arena, y de cómo se transporta la arena. Ese es un tema, ¿no? Si se transporta en bateas, si se transporta en bolsas. Pero en general le digo que se están encauzando esas acciones. Yo personalmente estoy al frente cada vez que se presenta una acción de este tipo, porque entendemos que está lo que le dije al principio, es decir, nos jugamos como productores de arena con destino a vaca muerta para la producción de energía nacional. Claro. Entonces somos celosos de la cuestión ambiental y cumplimos la sentencia, y ya le digo, la estamos cumpliendo en los plazos que el Poder Judicial nos ha dado. Claro. Julio, retomo para cerrar ya y agradeciéndole desde ya su tiempo, el tema de que hablábamos en el arranque, de estas, ustedes nos decían 9, ya están con su situación regularizada. ¿Para las otras 3 rige algún tipo de plazo para poder entrar también dentro de este grupo de empresas con ya toda la regularización pertinente? Bueno, usted hace una pregunta justo en un tema muy conflictivo, porque exactamente, en el caso Fundación Cauce contra YPF, la jueza, ya en la etapa de ejecución de la sentencia, dispuso una medida que a mi juicio está fuera del proceso o excede el marco del proceso, que nos paralizó los trámites administrativos en el que otras empresas estaban pidiendo la aprobación de los estudios de impacto ambiental y la emisión de los certificados de impacto ambiental. Y ahí nosotros apelamos y estamos esperando a ver qué nos dice el Superior Tribunal de Justicia. Lo lógico es que esa restricción se levante y estas empresas puedan obtener, estas 3 empresas que faltan,
puedan obtener sus certificados de aptitud ambiental y entrar en producción normalmente. Son empresas importantes, son empresas que tienen una buena cantidad de empleados, que están esperando que se regularice su situación. Pero estamos dependiendo de esa decisión judicial justamente. Julio, le agradecemos muchísimo estos minutos, el detalle de, bueno, de cuál es el contexto de la arena de fractura, bueno, cómo están viendo en la provincia de Entre Ríos y del gobierno entrerriano toda esta situación. Muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchaban Julio Rodríguez Signes, el fiscal de Estado de la provincia de Río Negro, con lo último acerca de este tema tan central para la producción no convencional de Neuquén. Recuerden, cuando hablamos de no convencional hablamos de Vaca Muerta, de los pozos shale de gas y de petróleo, ese insumo clave para las punciones, la fractura, ese momento en el que se fractura, básicamente, valga la redundancia, esa enorme roca que es Vaca Muerta, 60% de esa formación geológica atraviesa la provincia de Neuquén, el total de territorio neuquino. Se hacen en esos pozos punciones, inyección de agua y arena a gran presión, es lo que produce la capilaridad, aquellos vasos con grietas pequeñas, imagínense grietas milimétricas en las que se inyecta esa arena a gran presión y sostiene esa roca con una mínima abertura para que pueda fluir el petróleo y el gas que luego se extrae de cada uno de esos pozos. Bien, les decía que también en este capítulo 17 de Mejor Energía TV íbamos a estar hablando de los bloques offshore. ¿De qué hablo cuando hablo de offshore? Hablo de los pozos perforadores en costa afuera, en el Atlántico argentino. Larga tradición en Argentina de ese tipo de producción, sobre todo en el sur del país. Tema polémico también, si los hay, acaso hayan estado presenciando algunos de los debates públicos en los últimos meses por los permisos que se están otorgando para la prospección, exploración en la costa bonaerense, 300, 400 kilómetros de distancia, de acuerdo al bloque y la empresa que tomemos allí en la costa bonaerense, donde se van a hacer esos estudios. Básicamente un relevamiento de si existe o no el recurso para en una etapa siguiente abordar la etapa de producción. Porta importante para la economía argentina desarrollar estos recursos. Mantuvimos una charla, una entrevista con Daniel Dreisen. Daniel Dreisen es consultor, es director de energía de la consultora Ecolatina. Bueno, hicieron un informe muy pormenorizado, un detalle interesante de cuál es la realidad de estas concesiones que se otorgaron en la cuenca austral y bueno, en la costa bonaerense, acerca de las posibilidades, de qué implicaría en términos económicos, de las inversiones, de los plazos. Así que bueno, compartimos con ustedes la entrevista que desarrollábamos en estas horas con Daniel Dreisen, también acá en el capítulo 17 de Mejor Energía TV. Bueno, Daniel, bienvenido a Mejor Energía TV. Muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Todo bien, por suerte. Bueno, la idea era hablar un poco de la actualidad de la industria. ¿Cómo estás viendo el sector oil and gas? Estuvieron desde Ecolatina haciendo un trabajo muy importante, muy exhaustivo respecto a los bloques offshore. Bueno, un tema que se ha instalado en los últimos meses por ahí con más presencia en la agenda energética, en un primer momento, ¿no? Por cierta cuestión vinculada a la comunicación, cierto resquemor en esos pasos iniciales en los bloques offshore, al menos en este año, ¿no? A unos 300 kilómetros de la costa bonaerense, pero sin duda un potencial enorme también para el país, ¿no? Para los próximos años. Contanos un poco cómo estás analizando la coyuntura del offshore en particular. Bien, nosotros hicimos un estudio de impacto económico para entender, en caso de que hubiera uno o más descubrimientos en las dos cuencas principales offshore, ¿cuál sería el impacto económico para el país? ¿Sí? Desde el punto de vista del PBI, del empleo, de las industrias afectadas. El estudio tuvo tres partes. La primera, lo que hicimos fue modelar un proyecto tipo, ¿no? Un proyecto de exploración offshore que arranca con un periodo de exploración de 4 años aproximadamente. Después, si hay un descubrimiento, hay una delineación del descubrimiento, que es ver qué tamaño tiene, que también llevaría aproximadamente 4 años más.
y después lo que es el desarrollo, que tiene altas inversiones, ya estamos hablando de un periodo de tiempo de 8 años. Con lo cual, el primer petróleo que podría verse en Argentina, si se perfora el año que viene un pozo exploratorio, que es lo que está planificado para uno de los bloques, sería recién a partir de 2030 aproximadamente, así como suena. Así son procesos largos, inversiones grandes. Pero el impacto, si llegara a un descubrimiento, para que se den una idea, por ejemplo, si hay un solo descubrimiento, el PBI de Argentina en promedio aumentaría 0,3% durante los 30 años del proyecto, ¿se entiende? Si llega a haber 5 descubrimientos, ese número salta al 1%, y si llega a haber 10 descubrimientos, salta al 2% por año, ¿sí? Son números muy grandes. Recordemos, por lo menos, Argentina en los últimos 10 años, lamentablemente, decreció el PBI 0,9, ¿no? Por año, como para tener una idea del impacto, ¿sí? Si hay un descubrimiento, se generarían aproximadamente, entre trabajos directos, indirectos e inducidos, 30.000 empleos durante ese periodo de tiempo. Si hubiera 5 descubrimientos, saltaríamos a 100.000, y si hubiera 10 descubrimientos, estaríamos hablando de 200.000 empleos entre estas 3 categorías. Eso para una de las cuencas, ¿no? Después, para la otra de las cuencas da muy parecido los resultados desde el punto de vista de impacto por los tamaños que estamos hablando. Son cosas de alto riesgo porque está muy subexplorado, lo cual a los geólogos un poco les gusta eso, porque cuando no hay mucha exploración, de alguna manera puede haber algo muy grande, ¿no? Entonces, estamos hablando de un riesgo de entre el 10 y el 20%. ¿Se entiende? Eso es la chance de éxito, la probabilidad de encontrar, ¿no? Cuando uno perfora un pozo se llama chance de éxito. Y si encuentran, estamos hablando de tamaño de prospectos alrededor de 600, 700 millones de barriles, ¿no? Que es aproximadamente el 15% de las reservas certificadas que hay en Argentina, para tener una idea, y llegaríamos a producciones plató, que es producciones para la cual se diseñan las instalaciones, de 80.000 barriles por día para la cuenca argentina norte, que es la que está enfrente de Buenos Aires, que es la que más se habla, pero también hay muchos bloques exploratorios enfrente de Malvinas, ¿no? En la cuenca Malvinas occidental, en ese caso llegaría a 100.000 barriles día. Estamos hablando del 15% de lo que produce Argentina actualmente, ¿no? Son números muy grandes y requiere gran inversión también. Si llega a suceder, estamos hablando de 600, 700 millones de dólares aproximadamente, ¿sí? Sería un espaldarazo muy trascendente para los niveles actuales de producción. Ahí el camino es petróleo o gas excedente y afianzamiento de la beta exportadora, ¿no? Digamos, el país está en una situación de mejor producción en 20 años aproximadamente. Bueno, Vaca Muerta con esos indicadores superándose mes a mes, las restricciones de transporte, como bien sabemos. El caudal de crudo o gas que se pudiera obtener tanto frente a la costa de Buenos Aires o en la cuenca austral, en el sur del país, sería una apuesta exportadora, en definitiva, ¿no? Sí, como vos bien decís, las distancias son muy lejanas de la costa, estamos hablando de 300 kilómetros aproximadamente, con lo cual ahí se está buscando petróleo principalmente, ¿no? Porque el gas sería muy complejo, de alguna manera, licuarlo en el mar, ¿no? O sea, es muy complejo el proceso, debe ser un volumen muy grande, con lo cual acá se le está apuntando a petróleo, y sí, lo que se espera es principalmente un mercado de exportación, ¿no? Sería bastante simple exportarlo directamente, ¿no? Desde los pozos, donde se está produciendo ahí en las facilities en el medio del mar, a través de barcos, con lo cual no necesitarías, como decís vos, los famosos cuellos de botella, ¿no? Que tenemos en Vaca Muerta, de cuello de botella de transporte, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay una ventaja, y esto generaría, obviamente, muchísimas divisas para el país, ¿no? O sea, sería como algo muy grande desde ese punto de vista. Claro, bueno, al mismo tiempo en el sur del país ya 17, 18 puntos de la producción de gas, ¿no? Desde los bloques offshore, ya eso es una realidad. ¿Cómo viste esos debates de estos meses, ¿no? Digamos, en la etapa previa, respecto al proceso previo de audiencias públicas, como una crisis en el verano pasado respecto quizás problemas de comunicación, hace falta desterrar algunos temores ambientales, ¿no? Aparentemente hay provincias por ahí o el offshore en la provincia de Buenos Aires, digamos, hay buenas experiencias previas, pero no con una apuesta de esta magnitud. ¿Crees que hizo falta un trabajo previo, que eso quedó subsanado en definitiva, o puede haber algunas tensiones hacia adelante? Sí, es muy importante destacar lo que vos decís, que el país ya produce offshore, que es algo que la gente, gran parte de la población no lo sabe, ¿no? Y como decís vos, el 16% del gas que consumimos
viene de la cuenca austral, es en el mar, también no es tan profundo, pero es en el mar, y eso representa, nosotros en este mismo estudio, una tercera parte nos dedicamos a eso. O sea, una primera parte era estudiar estos impactos que mencioné anteriormente, una segunda parte estudiar toda la cadena de proveedores que tienen que desarrollarse desde el punto de vista de hotelería, metalmecánica, buzos. Hay toda una industria, ¿no? Barcos, ni que hablar, barcos de servicio. Entonces hay toda una industria muy, muy grande que tiene que desarrollarse para ser proveedoras de estas operaciones que son muy complejas. Y la tercera parte del estudio habla de, si hoy ya tenemos offshore, ¿cuál es el impacto que tiene en la economía? Eso el análisis nos dio que entre los efectos directos y indirectos inducidos estamos hablando de 0,6% del PBI, gracias a la actividad offshore hidrocarburífera, y que genera 70.000 puestos de trabajo directo, de nuevo, de manera directa e indirecta inducida, ¿no? Teniendo en cuenta todas las consecuencias laborales. Con lo cual, yo creo que, como vos bien decís, hubo un tema de que todavía no hay un consenso social, ¿no? De alguna manera, para el offshore, como sí lo hay para Vaca Muerta, ¿no? Al principio también Vaca Muerta era el miedo a la fractura, después, de alguna manera, se comunicó claramente lo que significaba para el país, que se puede hacer con los estándares de seguridad. Con esto, las empresas que van a hacer estas actividades offshore son empresas internacionales, globales, que hacen esto en océanos en el mundo, y que tienen estándares de seguridad muy, muy altos. Entonces, de alguna manera me parece que esto tiene que quedar claro y comunicado para, de alguna manera, que los que son por ahí tienen una posición más extrema ambientalista, podamos poner todos en la balanza, porque decirle no al offshore de alguna manera por un tema ambiental, que hay metodologías para obviamente minimizar, paliar, o sea, y todo lo que significa estas medidas de seguridad de estas operaciones, y el país se puede perder oportunidades muy grandes, ¿no? Porque de nuevo, las empresas, y esto es muy importante, las empresas ofrecieron $700 millones en la ronda 1 a riesgos, ¿entienden? O sea, todavía no se sabe qué hay abajo, pero entre todas las empresas el compromiso de inversión para los primeros 4 años de exploración representan 700 millones. O sea, algo están viendo, ¿entienden? Las empresas no ponen a riesgo esa cantidad de dinero. Entonces, me parece, sí, que todo lo que pasó no ayuda, ¿no? Lógicamente, esperemos que ya esté paliado desde el punto de vista de que las empresas tienen que comunicar, tienen que salir a comunicar esto, como se salió a comunicar y se hizo de una manera un consenso de Vaca Muerta, que al principio también había miedos. Y es lógico que la población, si no está informada, piense lo peor, porque por ahí ven un video, googleás, y aparecen cosas, ¿viste? Entonces, me parece que es importante que las empresas y el gobierno mismo, ¿no? De alguna manera comunique estos beneficios, estas ventajas, la manera en que se va a operar, ¿no? Y cómo lo hacen estas empresas. Daniel, hay una tradición muy importante, bueno, en el sur del país respecto al offshore, y también, bueno, hay como una cuestión casi cultural, digo, en cuanto a cómo se ve la industria en provincias patagónicas, ¿no? Bueno, lo vemos en Neuquén, historias de 100 años de relación, ¿no? con la producción de petróleo y gas. Se da esa situación de Buenos Aires de tener la industria pesada, ¿no? Es como una puerta de salida muy importante, en el caso específico de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Esto de, bueno, la metalmecánica pesada, que incluso tiene los pies en Vaca Muerta, tienen un rol central en algunas de las empresas de la provincia de Buenos Aires que, bueno, prestan servicios en Neuquén, en otras cuencas productoras, digo, es como le puede reportar un espaldarazo muy importante en materia económica a una provincia, bueno, con la mayor densidad poblacional, con desafíos de inclusión social y de generar ingresos para millones de personas. Digo, por ahí se ve mucho esa mirada, ¿no? Por supuesto que es crucial el tema del impacto ambiental y los organismos de contralor y los controles ambientales. Digo, está como en un segundo plano, o al menos hasta ahora, ¿no? En la agenda esa situación del impacto económico. Algunos números que puedas compartirnos respecto de, bueno, esa incidencia que podría tener en cuanto a generación de trabajo, si lo midieron, en cuanto a desarrollo de riqueza. Digo, ¿cuáles son algunos tips para tener en cuenta de lo que podría suceder si efectivamente se avanza con estos proyectos? Sí, como vos bien decís, la provincia de Buenos Aires sería el corazón, porque está justo, por lo menos la cuenca, cuando hablamos de cuenca Argentina Norte, que es donde se va a perforar
si sale todo bien a principio del año que viene, ¿no? El primer pozo en el bloque 102, porque tendría toda la base logística, o en Mar del Plata, o en Necochea, se están hablando, ¿no?, distintas, o en Bahía Blanca, se están hablando de distintas posibilidades, pero gran parte del impacto que yo mencioné antes de si hay un descubrimiento, ¿no?, 30.000 puestos de trabajo, si hay 5 o 100.000, ¿y por qué digo que puede haber 5? Porque esto es muy binario, no hay nada en general o hay más de uno. Claro. Yo pongo uno como para un ejemplo, y obviamente en el tiempo van a tardar, porque no se ocurren todos los desarrollos juntos, porque es mucho dinero, probablemente sea escalonado, así se modeló en este estudio que nosotros hicimos, que es público, y invito a cualquier persona que quiera leerlo y que le interese el tema, analizarlo, pero bueno, gran parte del impacto estamos hablando, yo estaba estimando un 70-80% sería en la provincia de Buenos Aires, ¿no? También en términos de PBI, y es, como bien decís vos, y también desde el punto de vista de la recaudación fiscal, ¿no? Hay mucha recaudación. Nosotros en el estudio hicimos un análisis, se llama el Government Take, ¿no? Cuánto quedaría para el gobierno entre regalías, impuestos a ganancias, ingresos brutos, los distintos impuestos que hay, obviamente si hay red logística y todas las bases de operaciones, se llama escanear en la provincia de Buenos Aires, habría gran impacto en una provincia que, como vos decís, concentra la mayor parte de la población del país y también la mayor parte del problema, ¿no?, de desocupación y pobreza, principalmente, ¿no?, de pobreza. Claro. Sin duda, bueno, proyectos que son a riesgo adicional respecto al promedio de la industria, como el caso del offshore. Si hay un largo plazo en la industria, es el largo plazo del offshore a la hora de obtener réditos, de comprobar el potencial de los bloques. La situación macro, por supuesto, tallando, y la cuestión política tallando, como en el resto de los sectores económicos e industriales. Ahora bien, por fuera de esa variable que es determinante, central y que va a incidir de un modo sustancial en el futuro de estos proyectos, digo, otras claves que estén viendo respecto a que tengan, que sean centrales a la hora de este tipo de proyectos, digo, por fuera de lo estrictamente económico, ¿qué? No, hay mucho de los procesos de aprobaciones y ambientales que retrasan, porque estos son proyectos que ya se vienen retrasando por la pandemia, por estas audiencias que también retrasaron un poco todas las aprobaciones. Las empresas estaban desesperadas por invertir, o sea, esa plata comprometida, más allá de, como decís vos, el contexto, porque eran compromisos que ya habían solicitado sus casas matrices, empresas importantes como Shell, como Equinor, como BP, todas las grandes, Total, todas las grandes mundiales. Entonces, bueno, obviamente la macroeconomía no ayuda, esto es tan a largo plazo que parece como que hasta la macroeconomía no le afecta tanto, pues como decís, que son inversiones que empiezan siendo más pequeñas, ¿no? Pues a riesgo, pero, o sea, tampoco son pequeñas, porque hacer un pozo vale $80 millones, pero exploratorio, pero de alguna manera es como algo que empezaría más a largo plazo, con lo cual es como que la apuesta es que de alguna manera se normalice la macroeconomía, es el que hace esto, ¿no? Apuesta a que eso suceda, que el país necesite divisas, que quiera exportar, y es lógico. Entonces me parece que tiene más que ver con, si vos me decís, aparte de la macroeconomía, ¿qué otro problema podría haber para el offshore, ¿no? Estamos hablando ahora. Me parece que tiene que ver con todo lo que son los procedimientos y las aprobaciones que retrasan y que muchas empresas no están acostumbradas a esa burocracia, lentitud, no sé cómo llamarla, aspectos políticos que pueden influenciar en un timeline de un proyecto que es tan a largo plazo que si encima se hace más chicle es más difícil todavía, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, no es como Vaca Muerta que haces un pozo y la tenés produciendo a los 3 meses, ¿no? O sea, claro, estamos hablando de algo de muy largo plazo, de riesgo, que bueno, nada, los países, bueno, Uruguay también lanzó ahora una licitación parecida, ¿no? Justo enfrente, pegado a esos bloques, y también comprometido en un pozo que se haría próximamente. Entonces, fíjate que son, ¿no? De alguna manera están viendo, y de nuevo, no hay muchas cuencas offshore con altísimo potencial no exploradas como esta que tiene la Argentina, ¿no? O sea, claro, otras cuencas ya se exploraron, África, Brasil. Entonces, como medio a veces los geólogos unen los continentes como estaban antes unidos, ¿no? Cuando se generó el petróleo, entonces dicen, bueno, puede haber algo acá, ¿entiendes? Entonces, es una oportunidad que no nos podemos dar el lujo de perderla. Seguro que no. Y aparte le permite diversificar respecto a Vaca Muerta, ¿se entiende? O sea, es como que tenés otro recurso con otras características en el mar. O sea, Vaca Muerta tenés que limitarme de transporte, es otras características. Entonces, de alguna manera, me parece que, de nuevo, es una gran oportunidad que aparece así, ¿no? Como que
Así, Argentina tiene esas cosas, ¿no? Como que le aparecen oportunidades, ¿no? Tenemos todo el tema del litio, de la minería, como las energías renovables, Vaca Muerta, que encima aparece en un lugar donde ya se explotaba, yo siempre digo, petróleo a los 80 años, con lo cual es un lugar que es una estepa, ¿no? Casi desértica, no hay Con problemas facility, ambientales, construida, claro. está la infraestructura ya lista, está el know-how, Claro. es mucha suerte, o sea, y ahora aparece, o sea, esto del offshore, que nada, estos montos de inversión a riesgo me llaman la atención, ¿no? Claro. Bueno, de Vaca Muerta y cómo está siguiendo, bueno, este proceso de expansión de la producción. Bueno, obviamente esas respuestas que ya están y que se terminan comprobando por ahí con una aceleración adicional en el último año, ¿no? A la salida de la pandemia, ese periodo tan oscuro para toda la industria a nivel global, para toda la economía a nivel global en términos generales, fue como una especie de proceso de afianzamiento de la curva de aprendizaje, de la optimización de algunas metodologías de producción, y al mismo tiempo, bueno, el mundo ofreciendo algunas oportunidades que acaso pudieran profundizar esa beta exportadora, ¿no? Del crudo ya cerca del 20% de la producción saliendo. ¿Cómo ves ese proceso a nivel regional y a nivel internacional? Digo, ¿viste esa situación de Vaca Muerta con ese enorme recurso y ese enorme potencial, ¿no? Y la beta exportadora, siempre se habla de, bueno, de convertir al país o de que Argentina pueda ser un exportador más importante a nivel internacional. ¿Cuáles son esas escalas? ¿Ves la región? ¿Ves el mundo? ¿Qué están viendo en Ecolatina respecto a eso? No, o sea, la Argentina tiene una oportunidad inmensa con Vaca Muerta para ser un país petrolero, o sea, es algo que nunca pasó para Argentina. Argentina es un país con petróleo, ¿no? Y esto podría convertir a Argentina en un gran proveedor de energía al mundo, ¿no? A través del petróleo y del gas, ¿no? El gas, de alguna manera, también se está usando mucho como transición, ¿no? Como un combustible más limpio, se está mencionando, obviamente con Rusia que deja de abastecer a Europa, también se da una gran oportunidad, que también es a largo plazo, son mínimo 8 años hasta que eso pueda suceder, con lo cual, de nuevo, ¿no? Ahí estamos hablando de... Pero la oportunidad está ahí, el recurso está, somos uno de los 3 países que logró explotarlo económicamente, que no es menor. O sea, es un recurso no convencional, hay en muchos países. Un montón, vos ves el mapa y un montón de cuencas, el informe ese famoso que hizo la EIA, que muestra, pero no hay muchos países que lo hayan podido explotar comercialmente, Canadá, Estados Unidos y Argentina, básicamente, y con una eficiencia que viene aumentando a un ritmo impresionante, ¿no? Antes de la pandemia, y con la pandemia yo creo que ayudó, usted que dicen que pasó algo raro, que los precios casi fueron al negativo, con lo cual ahí todas las empresas encontraron eficiencia porque yo vi un salto de productividad altísimo después de la pandemia, un 30%, se produce un 30% más con los mismos costos. O sea, es impresionante lo rentable que es uno de los pocos sectores que de alguna manera sobrevivió a la economía argentina, para decirlo, ¿no? O sea, sigue creciendo a pesar de los problemas macroeconómicos. Fíjense lo noble que es el recurso. No solo el recurso, sino la gente. Creo que quede claro que logró la forma de hacerlo explotable. Ahora, básicamente, el problema es de evacuación, ¿no? Evacuación y después la macroeconomía que te va a fijar la velocidad a la que sucede. Suceder ya va a suceder porque ya está pasando, no hay ningún motivo. Necesitamos hacer la infraestructura, por suerte se pudo finalmente, ¿no?, licitar este famoso gasoducto para poder evacuar más gas, petróleo, las ampliaciones ya están en plan, hay un oleoducto a Chile que no se usaba, porque antes, acordamos, ¿no?, que Argentina en el 2000 exportaba un 50% más de lo que produce hoy. O sea, es impresionante, 800, 900 mil barriles llegó a producir Argentina. Entonces tiene capacidad de instalaciones para poder exportar vía Chile, ampliar el del Val. Entonces, bueno, el tema es que se hagan esas obras que son complicadas, porque son obras que hay que hacerse en conjunto, coordinadas. Entonces, finalmente muchas veces las termina haciendo el Estado, como pasó con el gasoducto, esperemos que se hagan cuanto antes. Y después la macroeconomía va a determinar la velocidad. Por ahora esto es una fiesta con la puerta cerrada. ¿Qué quiero decir? Que no sale nadie de la fiesta, porque no sé, toda la plata que acá se reinvierte, pero tampoco entra nadie, ¿no? O sea, no entran flujos de fondos frescos que puedan acelerar. Lo que sí hay una reinversión, porque de una manera las empresas ven que es rentable y que además, de alguna manera, la plata que se genera acá, una vez muy complicada, obviamente, invertirla en otras cuencas para las empresas, ¿no? Para las empresas por restricciones que hay de una operación normal financiera. Entonces, bueno, eso un poco va a regir, yo creo, la velocidad y los jugadores que van a estar en el desarrollo de Vaca Muerta. Pero el potencial es muy grande y un escenario que seguimos así,
con esta economía, con estos problemas, mientras no haya una crisis tremenda, que fue como no sé, para decir algo, el 2001, ojalá que no pase eso, pero si no pasa eso y seguimos como en este estado medio mal, pero tampoco una crisis tremenda, igual crece Bacamú, no va a dejar de crecer. Es como que terrible por los pronósticos que nosotros hacemos y los pozazos que están habiendo, son pozazos. O sea, esa es la palabra, ¿se entiende? O sea, es como un neón, ¿no? Como marcando los pozos, que es como marcando la oportunidad, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? La producción dando saltos, dejando chico el transporte de petróleo y de gas, ni hablar. Países mirando, ¿no? Los países de la región, ¿no? Brasil, Chile. Bueno, es factible eso. Sin duda tiene que ver mucho lo que hagamos como país, como Estado, digamos, las condiciones que generamos, y ver si, bueno, finalmente se termina aprovechando ese potencial gigantesco, también con ese otro, pareciera ser así, ese enorme potencial complementario que podría ser, por supuesto, el offshore, y todo el crudo y todo el gas que resta sacar todavía de los convencionales en los viejos campos del país. Daniel, como siempre, un gustazo poder charlar con vos. Te agradecemos muchísimo que compartas tu mirada con nosotros. Bueno, está bueno saber cómo está siguiendo la actualidad del sector energético en Argentina. Seguro, en breve vamos a estar convocándote de nuevo para seguir, analizando un poco la actualidad del sector energético en Argentina y lo que ocurre en el mundo en una industria tan globalizada como la oil and gas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Saludos. Bien, ahí pasaba el diálogo que teníamos con Daniel Dreisen, el consultor, director de energía en Ecolatina, compartiendo su mirada respecto a la actualidad de la industria oil and gas, de Vaca Muerta, de los campos offshore, ese potencial descomunal para Argentina que podrían implicar este segmento de la producción. Vamos a hablar, antes de comenzar a despedirnos, respecto de esa novedad importante que estuvo sucediendo en YPF en los últimos días, el recambio en la posición de CEO, la salida de Sergio Affronti, el ingreso de Pablo Giuliano. Sergio Affronti, que se había desempeñado en los 2 últimos años, poco más de 2 años, al frente de la posición de CEO, uno de los 2 principales cargos dentro de la petrolera nacional, en propiedad en buena medida del Estado argentino, 51% del paquete accionario en manos del Estado argentino. El presidente Pablo González, Sergio Affronti, hasta el viernes pasado ocupando ese cargo. El anuncio que irrumpió en medio del escenario de la agenda más vinculada al sector empresarial, el sector político de la industria petrolera, la llegada de un ingeniero que ha sido central, que ha sido muy importante en los últimos 10 años. Podemos encontrar a Pablo Giuliano en varias oportunidades y en todas ellas como señal de procesos que han llegado a muy buen puerto. Ha puesto en escena en el primer tramo de la gestión de Miguel Galucho al frente de YPF. Ha sido parte del equipo que estuvo poniendo en escena al shale oil de Vaca Muerta, el potencial de esos campos productores, hoy pura realidad, hoy un bastión insustituible de la energía en el país, aquellos bloques vinculados a la localidad de Añelo. Luego esa salida de YPF por algo así como 2 años y su llegada a Tecpetrol, el brazo petrolero del grupo Techin, el desarrollo de Fortín de Piedra, el bloque emblemático del shale gas de la cuenca neuquina, de Vaca Muerta. También Giuliano allí haciendo un gran trabajo, poniendo en escena el potencial del shale gas durante el gobierno de Mauricio Macri y esa concesión y ese espaldarazo que había obtenido también Tecpetrol y otras productoras, sobre todo Tecpetrol, en el acceso al programa de estímulo a la producción de gas. También provocó algún tipo de litigio, algún reclamo de parte de esa petrolera por estos días. Giuliano desde ahí vuelve a YPF en los últimos años, se desempeña en el cargo de vicepresidente de no convencionales, una nueva vicepresidencia que se habilita en YPF, hasta irrumpir la semana pasada en el cargo de CEO, en medio de algunas tensiones que, por lo que hemos podido saber, por lo que se sabe también de fuentes de la industria petrolera, una suerte de no muy buena convivencia entre el presidente Pablo González y el CEO Sergio Affronti. Se va
también luego de una denuncia que rompió en medio de la industria petrolera que había estado realizando Pablo González respecto de espionaje, de un espionaje que dice Pablo González, el presidente de YPF, que hicieron en una de sus oficinas, en medio de un control corporativo de gente de seguridad que se desempeña en el edificio de YPF, allí en la torre en Puerto Madero. Algunos que sostienen que parte de su salida tiene que ver con este coletazo, también con esta información que estuvo trascendiendo, no inculpándolo directamente por hacer espionaje, por supuesto, dentro de la torre de Puerto Madero, pero sí que el dispositivo de seguridad dependía de Affronti, y bueno, acaso haya tenido que ver con eso. También una no muy buena convivencia dentro de la conducción de la empresa. Algunos de los motivos que comienzan a trascender en un momento en el que, hay que decirlo, por supuesto, Affronti encabezó buena parte de la situación económica de YPF en los últimos 2 años, con algunos de los mejores balances económicos de la productora, con ese crecimiento en las inversiones. Bueno, Giuliano también estuvo planteando el tema de las inversiones como sustancial para Vaca Muerta, garantizó esos 1.600 millones de dólares que ya se conocía que iba a estar transfiriendo YPF para su producción no convencional en Vaca Muerta. Bueno, el resto del aporte también de YPF, algo así como 3.700 millones de dólares para todas las cuencas productoras, para el segmento del midstream, de la refinación, también del transporte. Bueno, todos esos segmentos de los que tiene participación, por supuesto, YPF. Bueno, nos comenzamos a despedir. Quiero agradecerle particularmente al equipo de trabajo de Prima Multimedios, a la producción, a Julián Enríquez, a Matías Montesino, a John Apple, que estuvieron hoy en los controles. Bueno, parte del equipo que hace posible esta puesta en el aire que ustedes están viendo, y por supuesto vamos a estar compartiendo estos contenidos también en toda la multiplataforma de Prima Multimedios. No dejen de entrar en mejorenergia.com.ar, nuestro portal, donde subimos todos los contenidos día a día, la actualidad del sector oil and gas, de las renovables, de la minería. Este programa va a estar disponible allí, las entrevistas que vamos a estar también desarrollando en función de la agenda actual de industria petrolera y la industria energética en general. Así que no dejen de entrar allí. Nosotros nos volvemos a reencontrar también el próximo miércoles desde las 21 con nuestro nuevo capítulo de Mejor Energía TV. Muchísimas gracias por estar del otro lado y acompañarnos. Nos encontramos la semana siguiente. Hasta entonces.